La ecuación de estado de Van der Waals, una representación aproximada del comportamiento de los gases a presión elevada, está dada por la ecuación P más A n al cuadrado sobre B al cuadrado por B menos NB es igual a nRT, donde A y B son constantes con diferentes valores para gases distintos. En el caso especial de A es igual a B, que es igual a 0, esta es la ecuación del gas ideal. Calcule el trabajo efectuado por un gas que obedece a esta ecuación de estado durante una expansión isotérmica de B1 a B2. Demuestra que su respuesta concuerda con el resultado para el gas ideal, obteniendo en el ejemplo 19.1 cuando se hace A es igual a B es igual a 0. Para el etano C2H6 gaseoso, A es igual a 0.554 joules por metro al cubo sobre mol al cuadrado y B es igual a 6.38 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre mol. Calcula el trabajo W efectuado por 1.80 moles de etano cuando se expande de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a una temperatura constante de 300 kelvins. Efectúa el cálculo utilizando la ecuación de estado de Van der Waals y la ecuación de estado del gas ideal. ¿Qué tan grande es la diferencia entre los dos resultados W en el inciso B? ¿Con qué ecuación de estado W es mayor? Utilice la interpretación de los términos A y B dada en la sección 18.1 para explicar por qué debería ser así. En este caso son importantes las diferencias entre las dos ecuaciones de estado. La ecuación del trabajo del gas ideal y la ecuación de estado de Van der Waals. Entonces lo primero que se hace es despejar P de la ecuación de Van der Waals, que es nRT sobre B menos NB menos AN al cuadrado sobre B al cuadrado. Como se sabe que W es igual a la integral de B1 a B2 P de B, entonces al integrar la P de Van der Waals se tiene que W es igual a nRT, porque son constantes, B1 sobre B2, a B2 sobre B menos NB de B menos ANB al cuadrado, integral de B1 de 1 sobre B al cuadrado de B. Al efectuar esta integral se obtiene W es igual a nRT logaritmo natural de B2 menos NB sobre B1 menos NB más AN al cuadrado por 1 sobre al cuadrado menos 1 sobre B al cuadrado B2, perdón. Y como el ejercicio te dice, cuando se toma en la consideración que A, que es igual a B, que es igual a 0, se puede anular estos valores
cero, cero, y todo esto va a ser cero también. Entonces se tiene que W es igual a NRT logaritmo natural de 2 sobre D1 que coincide con el trabajo que realiza una unidad. Bueno, para la segunda parte del ejercicio escribimos los datos que nos da el ejercicio y ponemos la fórmula que salió en el inciso A. Una vez que ya se escribió toda la fórmula, se le da solve y te da el valor de 2798 joules. Bueno, para la segunda parte de este ejercicio se usa la ecuación de trabajo del gas ideal y se tienen los datos que nos dio el problema. Se reemplaza y se tiene 1,80 moles por 8,314 sobre mol por Kelvin por 300 kelvins por logaritmo natural de 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto va con este y esto con este, acá, y se tiene que son 3112 joules. Bueno, la respuesta del inciso C es que la diferencia entre ambos resultados es de 314 joules, aproximadamente un 10%. Se obtiene 314 joules más a través de la ecuación del gas ideal. Esto se debe a que no considera la energía entre las moléculas ni el volumen de las moléculas. Y se podría considerar que la diferencia entre ambos estados ya es importante. La última parte de la presentación es sobre las aplicaciones que le podemos dar a los conceptos que aprendimos esta semana. Esta semana vimos los capítulos 19 y 20 del libro Sears Zemansky y elegí una aplicación del capítulo 20 donde en la sección 20.4 vimos los refrigeradores. Mi aplicación son los refrigeradores domésticos y voy a hablar sobre el concepto que vimos en la clase y algunos más. Bueno, lo que vimos en la clase esta semana es de que un ciclo de refrigeración consta de 4 partes por donde tiene que pasar una sustancia refrigerante, un líquido refrigerante, que son el condensador, el compresor, el evaporador y la válvula de presión, de expansión. Básicamente lo que vimos con el profesor es que un refrigerador es como una máquina térmica que opera en reversa.
Bueno, este es el diagrama PV del ciclo teórico del refrigerador, donde se comienza en el punto 1, donde el fluido se comprime sufriendo un aumento de presión y una reducción de volumen hasta llegar al punto 2. Después del punto 2 al punto 3, el fluido se sigue comprimiendo y su volumen continúa reduciéndose hasta que el fluido se condensa, convirtiéndose en líquido, cediendo su calor latente de condensación al foco caliente. De el punto 3 al punto 4 se tiene lugar a una expansión del fluido, que lo que provoca es una disminución de presión y un aumento de volumen. Y da lugar a que el fluido empiece a evaporarse. Y por último, del punto 4 al punto 1, se concluye el proceso de evaporación del fluido absorbiendo su calor latente de evaporación, con lo que se cierra el ciclo y vuelve a empezar. Para hallar la eficiencia del sistema, se tienen esas dos ecuaciones. La eficiencia del sistema se obtiene de la relación entre el flujo calorífico extraído de un cuerpo frío y la potencia mecánica aportada. Y si se considera que los flujos de calor son proporcionales a las temperaturas absolutas, se puede expresar la eficiencia del siguiente modo, que es este. Y con esta ecuación se puede determinar la eficiencia de un refrigerador. Y un dato muy importante que yo encontré es que la eficiencia del refrigerador no siempre es la misma, sino que depende de la estación del año, porque el aire que absorbe del ambiente también tiene una temperatura, que en este caso es la temperatura 2, que va a afectar la eficiencia de un sistema. Funcionamiento de un frigorífico doméstico. Este es un esquema de un refrigerador, donde muestra sus partes y también les voy a explicar la parte del ciclo que se realiza en estas partes. Primero está el motocompresor, que es un motor eléctrico que está localizado en la parte inferior trasera del equipo. Está conectado a la red y aspira el fluido del gas refrigerante a baja presión y dirige este refrigerante a alta presión hasta el condensador, que es este serpentín, que está situado exteriormente en la zona posterior debido a la elevada presión del fluido, que se licúa y al licuarse cede calor latente de condensación al exterior. Bueno, a la salida de este condensador es donde se encuentra un filtro secador, cuya función es limpiar y deshumidificar el fluido refrigerante. Luego de este filtro secador pasa a la válvula de expansión. La función de esta es realizar un tubo capilar muy largo y estrecho, que tras ser recorrido por el fluido refrigerante, este ha perdido presión y ha cedido calor residual.
Bueno, luego el fluido pasa por, ay, va hasta el evaporador, que es otro serpentín que está situado en el interior del equipo. En él, debido al ser considerable aumento de la sección del conducto, se produce la expansión del fluido, que se evapora absorbiendo calor del entorno, que resulta ser la zona congelador del equipo y del resto del recinto interior del frigorífico. A la salida del evaporador, el fluido refrigerante a baja presión es aspirado por el compresor y se vuelve a repetir el ciclo. Bueno, el ciclo básico de refrigeración, si se ponen estas dos divisiones, o sea, si se hace un cuadro, se puede ver que primero el gas refrigerante pasa por el compresor. De pasar al compresor al condensador, la sustancia se encuentra en estado gaseoso a alta presión. Cuando pasa al condensador, el calor se desplaza desde el refrigerante hacia el aire exterior. Bueno, después del condensador a la válvula de expansión, la sustancia se encuentra en estado líquido a alta presión. Después, al pasar de la válvula de expansión al evaporador, la sustancia se encuentra en estado líquido a baja presión. En el evaporador, el calor se desplaza desde el aire interior hacia el refrigerante, para luego volver a comenzar el ciclo. El gas baja de presión la sustancia baja de presión y se encuentra en estado gaseoso. Bueno, una de las curiosidades que encontré es esta, que es para ahorrar energía utilizando eficazmente el frigorífico, que se deben seguir las siguientes pautas. Se tiene que situar el frigorífico alejado de fuentes de calor, colocar los alimentos de forma que el aire pueda circular entre ellos, controlar las aperturas de puerta, no introducir en él alimentos calientes, vigilar que no se acumule escarcha, descongelar los alimentos en el interior del frigorífico, permitir la circulación del aire en la parte trasera del frigorífico y limpiar el condensador anualmente. De las cosas muy interesantes que encontré sobre el refrigerador es este tutorial que encontré para comprar, que tener en cuenta al comprar un frigorífico, que muestra esta etiqueta, que básicamente te da toda la información que necesitas sobre una heladera al comprar, que todos los modelos tienen que tener algo de información de cómo se generó. Bueno, está el fabricante, la eficiencia de la heladera, que se ve los distintos niveles, y acá es donde muestra el nivel que tiene el aparato. Bueno, el consumo de energía, que se mide en kilowatts horas al año. El volumen de alimentos
que se puede poner en el refrigerador. El nivel de ruido que produce, esto es algo que no solemos fijarnos, pero es muy útil si es que alguien necesita saber eso. Bueno, el sistema No Frost es un sistema que previene de la formación de escarchas. Las estrellas indican la temperatura máxima que puede alcanzar el congelador. Y el tamaño. No se debería comprar un frigorífico más grande del que se necesita porque consumirá más energía de lo necesario. Y el tamaño se mide por volumen en litros. Acá se pueden ver para cuántas personas 4 litros necesitas.